todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a repasar el concepto de recursión para que quede pues ya concluido nuestro repaso de esta introducción a Haskell, ¿no? Estos 3 últimos videos forman parte de este repaso, ¿no? Para que como que todos estemos en el mismo canal, y a partir de las siguientes semanas empezaremos a estudiar conceptos muy particulares de Haskell, ¿no? Entonces, al igual que en Prolog y en la mayoría de lenguajes declarativos, la recursión es un concepto muy importante porque, a diferencia de los lenguajes imperativos, no se cuenta con estructuras de repetición como lo son el while, el for, repeat, ¿no? En general no podemos hacer repetición simplemente utilizando una primitiva, sino que utilizamos la recursión para repetir acciones, ¿no? Entonces, en este caso, para definir funciones recursivas, no tenemos que agregar ningún aspecto sintáctico a las funciones, sino que simplemente tenemos que definir el caso base y el caso recursivo. Entonces, una forma de hacer esto es utilizando condicionales, ¿no? Por ejemplo, un if, una guardia, por ejemplo. Entonces, para ejemplificar esto, como en primera instancia, vamos a definir una función que calcule el Fibonacci de un número. Supongo que ya lo han definido en 80,000 cursos, pero creo que es un buen ejemplo para repasar. Entonces, vamos a definir esta función. Voy a poner aquí el comentario. Función que calcula el Fibonacci de un número. Entonces, vamos a definirla utilizando guardias, ¿no? Y por lo tanto pues no tenemos que poner el signo de igual aquí, ¿no? O sea, Fibonacci de n, sino que vamos a poner aquí un pipe para el primer caso. En este caso sería si n es menor a 2, devuelve 1, y en otro caso devuelve el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2, ¿no? Es una función bastante sencilla, ¿no? Si la ejecutamos aquí en la terminal, pues vemos que, por ejemplo, el Fibonacci de 5 pues en efecto es 8, y el Fibonacci de 6 pues debería ser 13, ¿no? Y sí cumple con su especificación, ¿no? Y toda la detección del caso base pues justamente la estamos haciendo con este condicional. Entonces ahora, ¿no? Justamente pues esta forma, digo, es útil, pero no es como lo más usual, ¿no? Aunque en el ejemplo utilizamos condicionales para separar el caso base del recursivo, en la práctica se prefiere mucho más, ¿no? En casi todos los papers, en conferencias y demás, y la gente que he visto programas de Haskell, casi todo mundo utiliza esta técnica, que es el pattern matching, el apareamiento de patrones. Y justamente, como recordarán, esta es una técnica que nos permite definir funciones de una forma, digamos, de cierta forma más legible, ¿no? Entonces, esta técnica consiste en definir el comportamiento de una función en varias partes mediante lo que se conoce como sus posibles constructores o sus posibles patrones, ¿no? Entonces, obviamente patrones para el tipo de dato que estemos recibiendo en la función, ¿no? Entonces, en este caso el tipo de dato pues puede ser un número, un carácter, una cadena, tuplas, ¿no? Etcétera. Y a diferencia de los condicionales que van evaluando las expresiones para conocer el valor de verdad, lo que vamos a hacer aquí es justamente hacer una revisión mediante la estructura de las expresiones correspondientes. Ni siquiera la va a evaluar para saber qué devuelve, simplemente se va a fijar si estructuralmente coincide con lo que le estamos pasando a la función, ¿no? Por ejemplo, los patrones para los números pueden ser explícitamente pues cada constructor, que sería el 1, el 2, el 3, o también podemos decirlo con una variable, ¿no? O sea, la variable n que representa un número, bla bla bla, y pues los patrones para una lista, ¿no? Pueden ser la lista vacía o la lista que tiene cabeza y cola, ¿no? Que representan una lista particular utilizando cons, ¿no? Y con lista vacía me refiero a los corchetes vacíos, ¿no? Entonces también existe, como en Prolog, un patrón muy especial al que le llamamos variable anónima, ¿no? Que es exactamente el mismo que en Prolog, mediante el símbolo de guión bajo, ¿no? Entonces es una función que opera sobre cualquier tipo de dato para indicar que no nos importa la forma, es decir, la estructura de un parámetro en particular. Entonces vamos a definir ahora la función Fibonacci
para que emplee la técnica de apareamiento de patrones. Ya vimos que funciona así, entonces debería funcionar correctamente. Entonces aquí vamos a definir la función para cada caso posible. En este caso, pues habíamos visto que n podía ser menor a 2. Entonces en este caso sabemos que va a ser Fibonacci de 0, va a ser 1, y que Fibonacci de 1 va a ser 1 también. Y el último caso pues sería la generalización, donde pues tenemos que aplicar el caso recursivo. Estos dos nos representan los casos base. Entonces Fibonacci de n será Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. ¿No? De hecho aquí debería haber un espacio. Y listo, ¿no? Entonces si recargo mi programa y ejecuto nuevamente lo mismo, pues me está trayendo exactamente los mismos resultados. Vemos que es mucho más legible, vemos que incluso esto es puramente una definición matemática que incluso podríamos utilizar para hacer algún tipo de verificación sobre los programas que estamos definiendo, ¿no? Pero bueno, más adelante platicaremos de este tipo de verificaciones, ¿no? Entonces vamos a hacer otros ejercicios para practicar estos conceptos. Vamos a comenzar con la función que suma los primeros n números naturales, ¿no? Suma los primeros n números naturales. Entonces, pues suma es una función que recibe un número entero que nos representa la n que estamos buscando, es decir, cuántos naturales sumar, y nos regresa un entero que representa la suma de esos números, ¿no? Entonces la suma de 0 números naturales es 0. La suma de cualquier número natural pues es tomar esa n, ¿no? Y sumar los n-1 restantes. Entonces si recargamos y vemos que la suma de 0 pues es 0, la suma de 1 debería ser 1, la suma de 2 debería ser 3, la suma de 3 debería ser 6 y así sucesivamente. Entonces vemos que funciona correctamente. Para el siguiente caso vamos a definir una función que nos permita calcular la longitud de una lista. Ahora esta función longitud tiene algo particular que no hemos repasado en ningún otro programa y es el uso de variables de tipo. Entonces todas las funciones que hemos definido hasta este punto, desde hace 2 lecciones, han recibido exactamente el tipo de dato que esperamos, es decir, un entero, un char, una cadena, etcétera, que justamente pues se definen para un tipo de dato particular. Pero si no lo analizamos, las listas pueden calcular la longitud de cualquier tipo de lista de números, de cadenas, de booleanos, de tuplas, etcétera, ¿no? Entonces, para representar esto, utilizamos lo que se conoce como variables de tipo, para indicar que la función puede recibir algo de cualquier tipo. Bueno, en este caso, una lista de cualquier tipo. Entonces, aquí en vez de ponerle, aquí anteriormente hacíamos algo como esto, pues le pongo una A, y ya sé que cuando se empiece a ejecutar la función, ese valor se va a instanciar con un tipo ya concreto, ¿no? Entonces, a las funciones que se definen de esta forma les llamamos polimórficas, ¿no? Es un polimorfismo paramétrico. Entonces aquí vamos a profundizar muchísimo más en este tema cuando veamos el sistema de tipos de Haskell, cómo funciona. Entonces lo voy a dejar ahí pendiente por ahora, pero ya sabemos que podemos definir también funciones de esa forma. Entonces la longitud de la lista vacía pues es justamente 0 porque no tiene elementos, y la longitud de la lista que tenga cabeza y cola, ¿no? Utilizando el operador cons, pues es justamente sumarle 1 a la longitud de xs. Aunque aquí dense cuenta que esta x no la estamos utilizando absolutamente para nada. Entonces lo que podemos hacer es ponerle aquí un guión bajo. No nos importa qué valor tenga en la cabeza. Entonces simplemente sumamos 1 con la longitud de xs. Entonces recargamos nuestro archivo. La longitud de la lista vacía es en efecto 0. Y la longitud de la lista que tiene, por ejemplo, el 1. Perdón, ahí no sé qué hice. La redefiní utilizando el intérprete. No, longitud de la vacía es 0. Y la longitud de la lista que tiene el 1, 2, 3, 4, 5, pues debe ser 5, ¿no? Entonces funciona bastante bien. Y ahora vamos a definir una función que busque los elementos en un ambiente de evaluación. Este ambiente de evaluación lo estamos representando con una lista de tuplas que tienen la forma ID y valor. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es definir la función y que la firma nos especifique justamente que tengamos
un ambiente, ¿no? Seguramente ya hicieron esta función en algún otro curso, ¿no? Por ejemplo, en lógica computacional, cuando estamos evaluando expresiones lógicas, pues necesitamos un ambiente para saber el valor que le vamos a dar a las variables, ¿no? O en lenguajes de programación, cuando estamos evaluando programas, pues también necesitamos este concepto de el ambiente de evaluación, ¿no? Entonces voy a definir esta función como busca. Va a recibir un char que está representando el valor que estoy buscando. Mi lista, como habíamos dicho, va a ser de ID valor. En este caso nuestro ID va a ser un char, nuestro valor va a ser un entero. Y pues una vez que yo busque este primer char en esta lista, pues me tiene que devolver el valor, que en este caso es un entero. Entonces busca de cualquier identificador en una lista vacía, pues no va a encontrar jamás ese valor, entonces mandamos un error, por ejemplo, de variable libre, ¿no? Y busca de un elemento en particular en una lista que tiene cabeza y cola, pues lo que debería hacer es tomar este primer elemento, que ya sabemos que es una tupla, y comparar la primera posición de la tupla con i. Si son iguales, pues devolvemos el valor asociado, que sería el segundo elemento de la tupla, y si son diferentes, pues continuamos buscando en el resto. Entonces ahí no puedo comparar así directamente el x porque no está descompuesto en sus dos valores. Lo que podría utilizar es las funciones first y second, y nos podrían ayudar bastante, o simplemente especificar en este patrón que estamos poniendo que la cabeza de una lista tiene que ser una tupla. Entonces vamos a poner ese patrón, ponemos i' para especificar que es una tupla con otro identificador que no tiene que ser forzosamente igual a i, ¿no? Y un valor v. Entonces modificamos esto con una guardia y entonces decimos si i es igual a i', devuelve el valor, ¿no? En caso contrario, otherwise, devuelve busca, ¿no? De i, seguimos buscando i en xs, ¿sale? Entonces lo vamos a guardar y ejecutar. Entonces, por ejemplo, busca el carácter a en la lista que tiene a, b con 2 y a con 4, y nos tiene que devolver el valor 4 y nos mandó un error. Serve2 me faltó ponerle una coma. Ahí está, nos devuelve el 4. Si por ejemplo ahora le pido el de b, nos tiene que devolver 2. Y si le pido un identificador que no está, nos manda un error de variable libre. Entonces así funcionan este tipo de ejercicios, este tipo de funciones que son recursivas. Y pues hasta aquí lo voy a dejar. Si tienen dudas ya saben que lo pueden expresar en el Classroom o directamente en los comentarios del video. Y en el siguiente video estarán revisando con Fer justamente más ejercicios de este estilo que son recursivos para que quede todavía más claro. Entonces pues bueno, nos vemos en otro video o en una sesión de dudas. Se cuidan, bye.